Muchas gracias a ustedes, un saludo a todos. Gracias. Ahí seguimos esperando con expectativa, viendo ahora cómo están ubicándose diputados y diputadas que integran dos comisiones, Finanzas y Presupuesto y Hacienda. Pero también hay diputados de otros bloques que no están integrando estas comisiones, pero que pueden participar. Exactamente, sí, es que suman como vocales eventualmente a esta comisión. Han participado muchos diputados que no forman parte de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en estos días, cuando estuvo presente Martín Guzmán, cuando estuvo el jefe de gabinete, cuando estuvieron los gobernadores, empresarios, sindicalistas que desfilaron por esta comisión. Ahora estamos a la espera entonces de esta firma del dictamen de comisión, que aparentemente ya se ha acordado con la oposición, que tiene, como decíamos recién, apenas 3 artículos. El artículo central de forma, que es aprobar este crédito obtenido durante el gobierno de Mauricio Macri para establecer una refinanciación de deuda, y se saca de todo tipo de letra del proyecto de ley todo lo que significaba el plan económico del gobierno para más adelante ver cómo establecer esta forma de pago al FMI, ¿no? Sí, se saca ese segundo artículo que era el que generaba más ruido, decimos no solo en Juntos por el Cambio, sino en otros bloques de la oposición, pero es interesante, de acuerdo al borrador que tenemos, la forma en que se encontró, ¿no? Por ejemplo, en el segundo párrafo del primer artículo, bueno, insertar sí que el Poder Ejecutivo Nacional suscribirá en uso de sus facultades los instrumentos necesarios para dar cumplimiento, ¿no? al acuerdo con el fondo. Eso de alguna manera obviamente reconoce las atribuciones que tiene el Ejecutivo, que era un poco el reclamo desde lo jurídico constitucional de que el Congreso no podía, tomarse esas atribuciones porque era atribución del gobierno todo lo que tenía que ver con el programa económico. Claro, el reclamo en definitiva de los distintos sectores de la oposición es por qué tiene que venir anexado el programa económico para poder afrontar la refinanciación de la deuda como información. A lo que el oficialismo planteó que eso es en definitiva el entendimiento con el Fondo Monetario. Claro. Todo este trabajo de 2 años, lo que se conoció durante varias semanas como la letra chica, qué era lo que había firmado el acuerdo, la intención de acuerdo entre el Ejecutivo y el staff técnico del Fondo Monetario, claro. Era eso, ¿no? Cuando ellos se manifestó ahí a fines de enero, se comunicó públicamente que habían alcanzado un acuerdo, no se conocían cuáles eran esos términos, qué era lo que había acordado. Eso es lo que hoy aparece como anexo de esta ley, pero que en definitiva a partir de estas negociaciones y de los pedidos de la oposición no va a quedar como parte del texto. Nosotros cuando vemos un proyecto de ley, cuando vemos un dictamen, además de los artículos, hay una parte donde el legislador o la legisladora explica, pone en relación, da cuenta de por qué ese articulado y por qué es importante esa ley, en definitiva, que son los argumentos políticos que luego vemos en el debate parlamentario. Hoy lo que pide la oposición es que esa argumentación quede de lado, que no sea parte de lo que se apruebe y que lo único que se apruebe en definitiva es la autorización, que es la facultad que tiene el Congreso de la Nación para que el Ejecutivo pueda firmar finalmente este acuerdo y respaldar así luego las políticas que el gobierno vendrá a negociar de nuevo, claro, aquí cada paso con la oposición en los presupuestos. A ver, ¿cuál va a ser el escenario que uno imagina mañana, una vez que se apruebe hoy en comisión el dictamen? Mañana va a ser la sesión donde el escenario que se vislumbra es una oposición básicamente detrás de este acuerdo que impulsa el Poder Ejecutivo, una oposición que básicamente en su gran abanico, pasando por Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal, bueno, va a estar acompañando al gobierno. La gran incógnita de todo esto es qué va a ser el sector que responde a la cámpora, qué va a ser Máximo Kirchner, si la posibilidad de abstención va a ser un canal alternativo que buscará el oficialismo como para evitar un choque frontal de la cámpora con el Poder Ejecutivo. Afuera del Congreso ya se están preparando, hoy hay convocatorias de sectores de izquierda para una movilización muy grande, movimientos sociales críticos al gobierno nacional y al acuerdo con el FMI,
una gran movilización que, por supuesto, ya, como decíamos, se está convocando a través de redes sociales y este escenario que aparentemente forma parte de un Congreso en su gran mayoría en un acuerdo inusual prácticamente, que no se ve hace tiempo y que prácticamente se va a ver en el día de mañana. Y después la otra gran incógnita va a ser, por supuesto, qué pasará en el Senado de la Nación, donde Cristina Kirchner todavía no habló, su silencio es una gran incógnita y el bloque oficialista tampoco tiene frente a este nuevo escenario una respuesta inmediata. Sí, igual hace pensar que por cómo se da ahora este acuerdo en la Cámara de Diputados, y habrá que ver igual finalmente el resultado que se dé en el final de la sesión, bueno, podría agilizar el debate en el Senado, todo esto, ¿no? Sí, todo el tiempo se dijo que lo que se discutiera acá en la Cámara de Diputados iba a tener su sintonía con la discusión en el Senado. Sí, la realidad es que si todo el bloque, si tenés a todo el interbloque de Juntos por el Cambio que en diputados vota a favor, y de hecho ya lo ha manifestado hace unos minutos en sus redes sociales Mario Negri, que Juntos por el Cambio consiguió torcer bueno, a la voluntad que tenía el oficialismo primero, bueno, se supone que en el Senado también Juntos por el Cambio apoyaría, y de esa manera hasta se podría facilitar los 2/3 de los votos para no tener que esperar 7 días. Claro, eso es interesante también lo que decís. Sí, porque hoy es la situación, para repasar, es la siguiente. Están en cuarto intermedio las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Finanzas a la espera de el texto definitivo, que podría ser un acuerdo entre las propuestas de los distintos bloques de la oposición que acercaron al oficialismo en el día de hoy, específicamente porque era el día donde debatían los diputados y las diputadas. Ayer estuvieron representantes de las fuerzas productivas de la Argentina, empresarios, sindicatos, organismos vinculados también a las organizaciones sociales y a los organismos que analizan e investigan respecto al endeudamiento. El lunes estuvieron los funcionarios del Ejecutivo explicando cuál fue el proceso político y técnico para que se llegara a este entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, y hoy tenían que discutir justamente los diputados. Los escuchamos, los hemos visto, y mientras argumentaban los presidentes de los bloques en una dinámica que es cotidiana en el Congreso, es muy común que mientras los diputados estén debatiendo y discutiendo, las autoridades de la comisión, las autoridades de los bloques, las autoridades de la Cámara se reúnan para ir limando asperezas, ¿no? Ya se habían manifestado con sus reparos los distintos sectores de la oposición respecto a cómo había venido el proyecto, que recordemos trajo un texto que era el que se tenía que votar con 4 artículos en un primer momento, que remitía uno de ellos a los anexos donde se explica todo el entendimiento entre el Fondo Monetario Internacional y la Argentina, que de hecho el día lunes hubo alguna corrección que hacer en la traducción con algún término técnico que no estaba bien definido en la traducción oficial que había hecho el Ejecutivo para traerle a los diputados toda la información de cuál fue el entendimiento, qué acordó en definitiva, que eso hoy toda la ciudadanía puede acceder porque es un documento público. Lo que va a concluir luego de este cuarto intermedio es una modificación de esos 4 artículos, no del entendimiento. Claro. El anexo se mantiene igual porque el Congreso no puede intervenir en ese documento, pero sí en la organización. Y lo que hacen es dejar de remitir en el texto de los argumentos justamente del articulado, ahí ya no se remite más a los anexos, sino que se explica la autorización. Amanda, hay un comunicado ahora de último momento de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, donde plantea que, bueno, somos una coalición unida que resuelve que el país no vaya al default, una coalición que ha actuado con responsabilidad y que plantea como una gran irresponsabilidad institucional del oficialismo no haber logrado reunir la totalidad de sus diputados. Y por último dice, esperamos que en el Senado la vicepresidenta esté a la altura de su cargo. Este es un comunicado de último momento de Juntos por el Cambio. La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio está haciendo una apreciación, digamos, adelantada, ¿no? Porque todavía no sabemos, como decíamos recién, la incógnita que rodea en este momento al bloque oficialista es ver qué va a hacer justamente el sector de la cámpora, Máximo Kirchner, que venían teniendo una postura crítica, pero que con esta nueva modificación del proyecto de ley
todavía no se expusieron públicamente. Y además también decir que Juntos por el Cambio viene posponiendo en el día de hoy hasta, bueno, ahora, que como nos hacemos este comunicado, una resolución de la Mesa Nacional, porque muchos de los principales dirigentes de la coalición opositora no son diputados, ¿no? Entonces no estuvieron en el proceso de negociación aquí, algunos otros sí, que integran la Mesa Nacional, como Mario Negri, por ejemplo, que es parte de la Mesa Nacional, pero que estuvo aquí en la Cámara de Diputados, específicamente en el Palacio, dando estas discusiones y debates con el oficialismo para conseguir una síntesis. En ese proceso de ir posponiendo el encuentro, sale este comunicado manifestando ya la síntesis a la que se ha llegado, la información precisa vinculada a que hay una modificación del texto de el proyecto que habilita el endeudamiento para la renegociación de la deuda externa, porque también, el ministro lo dijo claramente, se toma un nuevo crédito para pagar los vencimientos de estos 2 años, 2022 y 2023, con facilidades especiales para empezar a devolver el dinero recién en el 2026, ¿no? Sí. Como un Sí. proceso. Otro dato igual que no es menor es que también se sacaron los fundamentos del proyecto. Los fundamentos que el Poder Ejecutivo había plasmado, que vienen anteriormente a todo lo que refería a los anexos y a los Claro. memorandos. Y en esos fundamentos, bueno, el Poder Ejecutivo hacía todo un repaso que desde, obviamente, principalmente desde el PRO, decían que eran ofensivos, que eran inaceptables. Así que también ahí no hay otro punto de Juntos por el Cambio que logró que eso Claro. se retire. Sí, y lo que podemos decir también es que no, aparte de que no va a haber fundamentos, no va a haber otra reunión, por lo menos hoy, en la Casa Rosada, porque el presidente de la Nación se acaba de retirar hace 5 minutos nomás. Bueno, así que, ya se concluyó la actividad, Sergio ya Massa está resuelto. terminó la actividad en la Casa Rosada, por lo menos en la Casa Rosada. Quien dice puede trasladarse a Olivos, pero Sergio Massa está aquí en la Cámara de Diputados. Están esperando ahora que se retome la reunión en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Una jornada muy extensa, hay que aclarar también. Sergio Massa se ha convertido en el día de hoy en uno de los actores principales, ¿no? Un hombre que ha sido el nexo entre el presidente de la Nación, bueno, por su rol, por supuesto, y la oposición, entre el oficialismo en la Cámara de Diputados y el presidente de la Nación, con las reuniones que hubo a lo largo de todo el día ahí en la Casa Rosada, después aquí en el Congreso. Llamativa la ausencia de el ministro Martín Guzmán, que se fue de viaje, una misión por un roadshow, tema energético, a Houston, pero bueno, aparentemente decidió correrse un costado de este último tramo de las negociaciones en el Congreso, ¿no? Sí, sí, también esperando en definitiva el texto final, las definiciones, porque si recordamos el proceso, como bien decías Martín, hay muchos actores importantes. También Germán Martínez está cumpliendo un rol fundamental que me parece que un poco va definiendo lo que sucede en este momento, o lo que se está vislumbrando en estas horas, ¿no? El cambio de presidencia, en definitiva, ante un tema tan complejo y difícil como es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el Frente de Todos, allí donde Máximo Kirchner dejó la presidencia y permitió en cierto sentido también que esta situación, bueno, augurara un acuerdo. Si recordamos las últimas sesiones, fue muy tensa, las 2 últimas, respecto a su figura y a su rol. Más allá luego de las apreciaciones que se puedan hacer sobre la conveniencia o no, o la relación que haya entre los distintos sectores del gobierno, ahora plasmados también aquí en esta coalición que está en la Cámara de Diputados. Pero es verdad que Germán Martínez ahí logró, en definitiva, acercar posiciones de todos los bloques, porque todos los bloques manifestaban y un Germán no acompañar. Martínez que no hace menos de 2 meses, ¿no? Que un mes y medio que empezó a cumplir su rol de presidente de bloque del Frente de Todos, ¿no? Y lo dijo acá, va a trabajar voto a voto, banca a banca para conseguir los apoyos, y ahí vemos su trabajo, ¿no? Exactamente. Veremos cuál es el resultado final, pero hasta ahora, bueno, ha tenido un rol también junto con Massa muy relevante en función también del diálogo con la oposición, ¿no? Sí, va a ser importante también Germán Martínez, que es un hombre que conoce
aquí del trabajo parlamentario y que siempre se lo ve también pegado al reglamento. Hoy andaba por los pasillos ahí con el reglamento en mano. Bueno, ¿qué vuelta se encuentra para poder citar a la sesión de mañana? Porque las sesiones se citan con 20 horas de anticipación, ¿no? Obviamente que, bueno, frente a los acuerdos que hay, no es la primera vez tampoco y se va a poder hacer sin problemas. Pero veremos finalmente en qué horario va a ser citada mañana. Si, como vemos, el plenario sigue extendiéndose, aunque se supone, ¿no?, que ya ha pasado capaz a la firma este dictamen y cuando ingrese Heller, bueno, veremos, veremos, porque en general lo que sucede es cuando hay este tipo de negociaciones tan complejas, este tipo de textos tan ajustados que requieren en definitiva la articulación de los distintos sectores y que tienen una síntesis importante, ¿no? Va a terminar siendo un único artículo, otros de forma, pero que van a condensar ahí toda la discusión que tuvieron en estas últimas horas los distintos sectores. Ahora bien, el presidente de la comisión tiene que leer el texto nuevo porque hay un nuevo documento sobre el cual seguramente pasarán a la firma del dictamen o se manifestarán a viva voz su posición cada uno de los diputados. Porque a partir de ese momento ya está habilitado el proyecto para ser tratado en el recinto y si bien hay que esperar 20 horas para la citación, es también importante destacar que con todo el debate que ya hubo, hay que ver cómo se organiza esa sesión, ¿no? Porque por ahí es una sesión corta, por ahí es una sesión solamente para que hablen las autoridades de los bloques, las posiciones de los bloques mayoritarios y de la comisión, y luego sí, en definitiva, dejar de lado o no cargar o no profundizar en las argumentaciones de los distintos diputados y diputadas, porque bueno, es un clima tenso, ¿no? Todos lo dicen, sobre todo en el oficialismo, y también lo dicen muchos sectores de la oposición. Nadie tiene muchas ganas de aprobar o de votar un proyecto que tenga que ver con un endeudamiento externo con el Fondo Monetario Internacional, y cualquier situación que se pueda decir puede generar también que todos estos acuerdos se debiliten. Los ánimos, eso decía el diputado Leiva, que estuvo recién con nosotros, ¿no? Yo hasta que se vote no digo nada porque miren lo que pasó con presupuesto. Así que esa también es otra discusión que va a tener que darse del interior de cada bloque y después junto los jefes de bloque en labor parlamentaria de, bueno, cantidad de oradores, qué oradores va a haber dentro de cada bloque. Si llenan de nafta la discusión o no. Claro, para que el tono de los discursos no termine embarrando la cancha, como se dice. Una reunión me parece clave que hubo hoy, que pasó desapercibida en medio de todas estas negociaciones con la oposición, fue el encuentro que tuvo Alberto Fernández con el ministro del Interior, Guado de Pedro, ¿no? Porque ahí también se abre una interrogante. ¿Cuál va a ser la postura de la cámpora? Guado de Pedro es un hombre que responde claramente, es un hombre muy escuchado dentro de la cámpora. Fue una reunión en términos protocolares donde Alberto Fernández dijo que se había reunido para ver cómo le había ido a Guado de Pedro en su reciente viaje por España. Una semana en España. Exactamente, pero recordemos que Guado de Pedro desde España emite unas declaraciones donde se muestra favorable a que haya un apoyo generalizado al acuerdo con el Fondo Monetario para dar mayor certidumbre al gobierno nacional y generar crecimiento económico. Estas palabras de Guado de Pedro seguramente marcarán un rumbo dentro de la cámpora. Seguramente esta reunión, como decíamos recién, de más de una hora entre Alberto Fernández y Guado de Pedro, marcó también una clara diferenciación de cara a futuro. Vamos a ver cómo es el comportamiento de los diputados que responden a la cámpora y en función de esto, bueno, ver cuál va a ser el comportamiento general del bloque oficialista del Frente de Todos. Hasta ahora tenemos que tanto el Frente de Izquierda, que son 4 votos, 4 diputados, rechazan. 3 diputados que integran el Frente de Todos, que son de Patria Grande, también manifestaron que no van a acompañar, no se sabe si lo rechazan o se ausentan o se abstienen, pero ya hay
por lo menos 7 diputados y diputadas que advirtieron que no lo van a acompañar. Pero también, en su momento, por lo menos ayer, cuando hizo uso de la palabra, y antes de ayer, el diputado Espert planteó también su rechazo al proyecto. Sumarían de esa manera 9 rechazos porque está acompañado por Carolina Píparo. Sí. Pero igualmente, bueno, veremos qué pasa después. Por ahora son las manifestaciones públicas en la comisión quienes plantearon. De hecho, bueno, de Patria Grande es Itay Hackman, que fue cambiado en definitiva, o que no participó de la Comisión de Presupuesto, es uno de los integrantes de la Comisión de Presupuesto del oficialismo, y decidieron, bueno, hacer algunos cambios con otros diputados también del oficialismo para no forzar esas tensiones en público, en definitiva, en medio del debate. Sí, igualmente en el principio, Amanda, de este tema, cuando se conoció el proyecto y demás, no, igual incluso antes de que se conociera también, Espert planteaba la posibilidad de votar solamente el refinanciamiento. Bueno, por ahí con estas modificaciones hace que otros sectores, que es parte de la política. Estamos hablando de cuánto, de 10 diputados. 10 diputados hasta ahora, ya. claro, es un escenario totalmente distinto al que se había hace 3 días, donde el gobierno nacional temía de que este proyecto no se pudiera aprobar y de que obviamente la Argentina cayera en default. Faltan muy pocos días, recordémoslo, 22 de marzo es la fecha de vencimiento de pago de la deuda. Ahí lo estamos viendo, perdón, Martina, Carlos Heller entrando, ¿no? Ahí que vos, si bien hacías ese recuento tan importante, eso indica que en cualquier momento el titular de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, va a retomar el cuarto intermedio, un poquito pasado de la hora que habían previsto, porque son negociaciones complejas, son negociaciones muy tensas, es un día justamente importante porque al inicio de la jornada del día de hoy no había vislumbrado ningún acuerdo. Hoy ya, luego de 7 horas, 8 horas de discusión, debate y también reuniones de las autoridades de los bloques y de las cámaras, estuvieron ahí facilitando en definitiva que se pudiera definir esta situación. Exactamente. En minutos más entonces hablará el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, hombre del oficialismo, para retomar. Bueno, ¿no? ahí está por hablar Heller, pero dice que los diputados Juntos por el Cambio se estaban por ir, Epa, por el retraso. Por el retraso, por eso llegó el diputado Heller. Recordemos que ya a las 9:30 ya estaba el presidente de la Cámara, Sergio Massa, aquí en la Cámara. Le damos paso. ¿Cómo? Bueno, a ver, muy breve. La demora es porque todavía faltan detalles y no se ha finalizado todavía la redacción del acuerdo. Y por lo tanto tendremos que tener un poquito más de paciencia. Yo sé que todos quisiéramos terminar, pero se trata de algo de enorme trascendencia en el que la discusión es por cada palabra y... Finalizado para nosotros, presidente. Yo soy presidente de bloque, salvo que haya otro con mi apellido. Yo le diría que en todo caso, señor... Yo no tengo que hacer nada, yo no vinimos porque terminamos un acuerdo. Yo le diría, señor diputado, entonces que tal vez usted debería preguntar en su interbloque, porque... Yo no tengo que preguntar a nadie, yo vengo acá como presidente de bloque. Yo le estoy diciendo que todavía hay faltas de acuerdo con algunos bloques o interbloques que hacen que se está terminando de pulir una redacción. Con nuestro interbloque ¿Usted cree que yo tendría algún interés en demorarlo? No, ¿y usted cree que tendría algún interés en decirle otra cosa? Muy bien, no puedo hacer otra cosa que pedir que sigamos esperando el cuarto intermedio, que finalice y, en definitiva, hay muchos diputados y diputadas que no son firmantes del dictamen, porque el dictamen lo firman los integrantes de ambas comisiones. Por lo tanto, yo les pediría a los diputados y diputadas que integran las dos comisiones que tengan un poquito más de paciencia y que comprendan que se está tratando de lograr un acuerdo que contenga todas las expectativas y a partir de eso, en definitiva, se pueda resolver con el acuerdo más amplio posible. Presidente, un comentario en el mismo sentido que el diputado Mario Negri. No conocemos ningún desacuerdo, no sé cuál es el bloque que le va a generar alguna incertidumbre más a la Argentina mañana. No debería ningún bloque, sea el que sea,
generarle ninguna incertidumbre más a la Argentina, porque estamos muchas personas acá que vamos a tener una paciencia infinita como la suya. Quédese tranquilo. No, acá estamos para no generar ninguna zozobra, solo que el bloque que sea desde acá, que sepa que está haciendo, me parece, algo bastante irresponsable, nada más. Estimado diputado, yo he venido a explicar el estado de situación y entiendo la inquietud y entiendo las distintas visiones que puede haber, pero evidentemente nosotros no estamos demorando por el placer de demorar o molestar a alguien, sino porque nos falta tener todos los acuerdos necesarios para poder poner a disposición de las dos comisiones lo que sería la redacción final de este entendimiento. Presidente. Entonces, yo tengo también la misma inquietud, apuro, ansiedad y demás, pero no tengo otra manera de resolverlo que pidiéndoles que tengan un poquito más de paciencia. Señor diputado, ¿cómo no? Lo escucho. Sí, acá están todos los bloques representados y no hay nadie que no esté de acuerdo. Digamos, el acuerdo de los bloques ya está. Discúlpeme, diputado. Le hago una propuesta, quiero hacer una propuesta concreta de una moción de orden para pasar al cuarto intermedio mañana a la mañana. Ustedes hagan todo lo que tengan que hacer durante la noche y mañana a la mañana diputado, lo resolvemos. ¿Cuál es el problema? Perdóneme. Usted ni siquiera. Si mañana va a haber sesión igual, ¿qué tiene que ver que sean del interior? Diputado. Hacemos la reunión de comisión a la mañana y a la tarde sesionamos. ¿Cuál es el problema? Sí, es lo mismo. Perdón. Si mañana va a tener que estar acá igual. Presidente. Sí, diputado Topo. Le agradezco primero que haya venido a informarnos. Les pido, por favor, a ver, escuchemos al diputado Rodríguez que está haciendo uso de la palabra. Le digo, presidente, gracias por haber venido a informarnos. Todos preferiríamos poder resolverlo ya mismo. Con todo respeto, preferimos no tomar ninguna decisión de pasar esta comisión para mañana, sino que sigamos teniendo la expectativa de que pronto retomemos la actividad de la comisión. Gracias. Le agradezco, diputado, y en línea con eso, por eso le digo, se está trabajando porque se pretende firmar un dictamen cuyo texto no tenemos, es decir, ¿qué dictamen podríamos firmar? Las autoridades de la Cámara me harán llegar, cuando esté consensuado ese dictamen, el texto que pondremos a la firma de los integrantes de ambas comisiones. Eso es simplemente así. Y entonces, pero, presidente, ¿lo tienen los medios de comunicación y usted todavía no lo tiene al texto? Mire, no. Lo que tienen los medios de comunicación no es el texto que se está discutiendo. Hay que discutir todo de nuevo, entonces. Están viniendo para aquí con el texto supuestamente consensuado, así que esperemos un par de minutos más, tengamos un poquito de paciencia. Están peinando a la novia. Estamos ahí justamente viendo los últimos detalles que están acordando los diputados y las diputadas. Recién el presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, quien dirige este debate, Carlos Heller, anunciaba que se están llegando a acuerdos para la redacción final del articulado del principio de entendimiento entre el Fondo Monetario Internacional y la Argentina. Lo que comentaba justamente el bloque de Juntos por el Cambio es que ya se había llegado a un acuerdo por parte, por lo menos, de Juntos por el Cambio, de la principal oposición del Congreso aquí en la Cámara Baja, pero que todavía faltaban algunos detalles con otros sectores de la oposición y también encontrando el texto final que sintetice las demandas de los distintos bloques para poder llegar a una redacción que permita los acuerdos necesarios que habiliten entonces una votación contundente favorable
al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Claro, aparentemente están tratando de negociar con todos los bloques, incluso con los bloques más chicos, y también con los sectores, como decíamos recién, críticos dentro del propio Frente de Todos, sectores de la Cámpora, que eventualmente hasta hace poco nomás se manifestaban en contra o ponían sus reparos al programa económico, a la letra chica, pero claro, ahora la letra chica ya no está, razón por la cual verían de redefinir su postura estos sectores. Y bueno, en función de eso, aparentemente esta demora que está habiendo, porque parte de ese acuerdo que se definió con los sectores amplios de la oposición ya estaría cerrado. Sí. Claro, faltan otros bloques. Por lo menos eso dijo Juntos por el Cambio, ¿no? Recién cuando hizo uso de la palabra, nosotros a través de la palabra de Mario Negri, que es presidente del radicalismo, del bloque radical, en Juntos por el Cambio, dijeron justamente, nosotros estamos ya de acuerdo con el principio del texto que se había puesto a consideración en esa reunión que mantuvieron los jefes de bloque, pero por otro lado Carlos Heller aclaró que no son los únicos con los que tienen que negociar, hay otros interbloques que también habían presentado propuestas, recordemos Alejandro Topo Rodríguez, presidente del Interbloque Federal, que reúne 8 bancadas, 8 diputados y diputadas de diferentes provincias, de la provincia de Santa Fe, de la provincia de Córdoba, de la provincia de Buenos Aires. Hoy temprano a las 2 de la tarde, antes que comience este plenario, presentaron formalmente un texto alternativo, una línea de trabajo para poder llegar a esta síntesis que habrían alcanzado aparentemente en estas últimas horas, pero que estamos todos esperando el momento en que Heller, presidente de la comisión, lea el texto. Exactamente. Vos fíjate, Amanda, que hay un detalle no menor en el acuerdo que selló Martín Guzmán en Washington con el FMI y que entre todo el bagaje de letra chica, letra grande, todo lo que se acordó, uno de los puntos decía el Fondo Monetario Internacional que esperaba un amplio consenso político. Este amplio consenso político llevaría al gobierno a establecer, obviamente, que si se modificó la redacción de este proyecto de ley para que haya un amplio consenso político, lo que está buscando el oficialismo en este momento es justamente la mayor cantidad de adhesiones en la Cámara de Diputados para que se apruebe justamente en función de eso que está pidiendo el Fondo Monetario Internacional. Cuanto más cantidad de bloques se sumen a este proyecto de ley, que como reiteramos tiene un solo articulado, que es avalar el proceso de renegociación de deuda del Fondo Monetario Internacional con la Argentina, una vez que se apruebe con la mayor cantidad de votos posibles, va a ser una muestra, obviamente, de respuesta del Gobierno Nacional a ese acuerdo que sellaron en Washington, ¿no? Hay que recordar que el acuerdo, en definitiva, lo que establece es un periodo de gracia de algunos años, 4 años, para que comience a devolverse el dinero del endeudamiento. Es la autorización al Gobierno Nacional para tomar un nuevo crédito que salde, en definitiva, los pagos pendientes todavía con el acuerdo original con el gobierno anterior, en el 2018, durante la gestión de Mauricio Macri. Lo que explicó también el ministro cuando vino aquí, y lo dice el texto que presentó el día viernes, que ingresó formalmente a la Cámara de Diputados, es justamente un proceso de renegociación de facilidades extendidas que le permite al gobierno, en definitiva, tener un periodo de gracia para acumular reservas. Además, el reingreso como reservas, en definitiva, para el Banco Central es justamente la devolución o la recuperación de aquellos pagos que ya se hicieron. Vemos movimientos, ¿no? Ahí en el anexo, Martín, algunos diputados que se están acomodando. Damos por finalizado el cuarto intermedio y volvemos al plenario de las comisiones. Tiene... Tiene la... Muy bien. Tiene la palabra el diputado Germán Martínez. Tiene la palabra el diputado Germán Martínez.
Presidente, gracias. Entiendo a lo largo de estas horas la impaciencia y el malestar que muchas veces se provoca. Lo entiendo a la perfección. Sabemos que tenemos también un tema delicado en el cual estamos tratando, que además de los temas que específicamente tienen que poder acordarse para lograr el mayor nivel de consenso político, también tenemos que tratar un aspecto que no es menor, que es tratar de ser muy precisos en algunas redacciones para que podamos, ahora ya me voy más allá del gobierno, sino como Estado argentino teniendo la posibilidad de que no tengamos ningún flanco abierto y que impida la posibilidad de que operativamente se pueda llevar adelante la discusión. Nosotros, y yo me hago cargo, diputado, yo me hago cargo de todo lo que me tengo que hacer cargo, no tengo problema. Y entiendo lo que se está provocando. Pero cuando leamos la propuesta que nosotros estamos ahora poniendo a consideración como dictamen, se van a dar cuenta que tiene algunos niveles de precisiones en términos técnicos que sin lugar a dudas van a generar una situación de mejora sustancial del proyecto con el que veníamos trabajando. Hubo demoras, voy aprovechando algunos comentarios y voy agregando, hubo demoras en el último tramo, principalmente por incorporar algunos procesos de consulta, algunos organismos específicos que tienen que ver mucho con todo esto, y se van a dar cuenta que no son ni disquisiciones legislativas, ni sutilezas parlamentarias, sino que tiene que ver con cuestiones muy precisas que no solamente tienen que ver con lo que hemos planteado en este tiempo, sino también con que podamos tener una opción superadora. Yo voy a poner a la lectura y después vamos a enviar a la Secretaría de la Comisión el texto que estamos proponiendo, que insisto, se van a dar cuenta para los que nosotros en el transcurso de esta tarde fuimos teniendo distintas instancias de encuentro, se van a dar cuenta que tiene, excepto dos temas muy puntuales, no tiene ninguna modificación con lo que veníamos conversando en la instancia de negociación. Y paso a leer. El texto quedaría así: proyecto de ley. El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación, reunidos en Congreso, sancionan con fuerza de ley. Artículo 1. Apruébanse, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 75, inciso 7, de la Constitución Nacional, y en los términos del artículo 2 de la Ley 27.612, las operaciones de crédito público contenidas en el programa de facilidades extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Fondo Monetario Internacional, paréntesis FMI, para la cancelación del acuerdo stand-by celebrado oportunamente en 2018 y para apoyo presupuestario. El Poder Ejecutivo Nacional suscribirá, en uso de sus facultades, los instrumentos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo precedente. Me faltó decir que había un punto y aparte. Artículo 2. La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. Artículo 3. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional. La propuesta que nosotros estamos trayendo, estamos basándola en un proceso de consulta que hemos hecho. Hemos recibido muchos aportes que ayudaron a enriquecer y a poder tener mayor nivel de especificidad en este acuerdo.
y la intención que nosotros tenemos es que podamos transformar este texto en el dictamen que pongamos a la firma de este plenario de comisiones. Insisto, y lo vuelvo a decir, no tengo problema en que nos hagamos cargo y en hacerme personalmente cargo de aquellas cosas que tienen que ver con la evolución de un proceso de negociación que para los que todos saben, para todos los que participaron alguna vez de este tipo de procesos, saben que no es fácil porque además de la voluntad política demostrado por vastos sectores integrantes de esta comisión de arribar a un acuerdo con el mayor consenso posible, también tuvimos que tomar en cuenta algunos detalles específicos planteados por aquellos que tienen responsabilidades operativas en la ejecución de lo que aquí estamos proponiendo. Muchísimas gracias, presidente. ¿Cómo? Sí. Propóngalo, diputado. Abra el micrófono y propóngalo. Siendo las 22:28, presidente, creo que represento a todos en decir que es hora de que pase el dictamen a la firma, por favor. Bien, estamos en condiciones de pasar el dictamen a la firma con este texto que acaba de leer el diputado Germán Martínez. ¡Vamos! Así que los funcionarios de ambas comisiones... Perdón, les recuerdo que hay diputados y diputadas que integran ambas, que firman en una sola, supongo, ¿no? ¿Firman en una sola o en las dos? No, los que estamos en dos comisiones. No hace falta, por eso. No hace falta firmar, alcanza con firmar en una. El que quiera firmar en las dos puede hacerlo, pero con una alcanza, porque tenemos 10 redundantes que están de los 49 más 31, hay 10 que estamos en las dos comisiones. ¿Quiere agregar algo el diputado? Un segundo, ya le doy. ¿Quiere agregar algo el diputado y luego le doy a usted? Mantenemos un poquito de silencio, a ver si terminamos rápido y bien. Estamos acá en la comisión, ya teníamos un ratito. ¿Qué marcha le queda eso? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Ciérrelo, por favor. Sergio, ¿cuál es tu firma? Ya está, chida. ¿Dónde quieres? Déjale esa para qué. Aclárame. Adelante. Sé que no es motivo del trabajo en la comisión, en las comisiones, presidente, pero en el próximo tiempo, en algunos minutos más, vamos a estar ingresando también el pedido de sesión especial para el día de mañana a las 14 horas. Muchas gracias. Por favor, no se retiren sin firmar el dictamen de ambas comisiones. Sí, diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, diputado. Qué bueno que ya estemos firmando. Le hago una consulta porque no leí la hoja del dictamen. Es los fundamentos, el informe, mejor dicho, muchas gracias, ¿es por las razones que dará el miembro informante? Digamos, ¿es sin fundamentos? Sí, entiendo que sí, pero no quisiera... ¿Dónde está Germán? Vení, por favor. Vamos a ser prolijo en extremo. ¿Puede repetir la pregunta, diputado? Preste atención, diputado Martínez. Si el informe de este dictamen unánime que está firmando el plenario de la Comisión de Presupuesto y Finanzas es por las razones que dará él o los miembros informantes y sin los fundamentos que tenía el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo. En respuesta, presidente, ¿me doy la autorización? En respuesta a lo planteado por el diputado Juan Manuel López, me gustaría demorar un minutito más, pero sé que con el nivel de especificidad que necesita este tema, necesitamos darle a todos la tranquilidad de que cumplimos con los acuerdos que habíamos manifestado.
En primer lugar, leo el pedido de sesión especial, que me parece que también vale la pena. Por la presente nos dirigimos a usted, estamos dirigiéndonos al presidente de la Cámara, a efecto de solicitarle, en virtud de lo establecido en los artículos 35 y 36 del reglamento de esta Cámara, convoque a sesión especial para el día jueves 10 de marzo a las 14 horas, a fin de tratar el siguiente tema. 2 puntos, mensaje número 08 del 2022 y proyecto de ley 001 PE 2022 y la fe de ratas incorporadas al proyecto citado bajo los números de proyectos 0002 PE 2022 y 0003 PE 2022. Habiendo dicho esto, voy al informe. El informe diría, de acuerdo a lo conversado, ahora te lo leo, mirá, porque ahí lo dice. Eso justamente aparece en el informe y en el texto del dictamen. El informe diría, honorable Cámara, las comisiones de presupuesto de Hacienda y de Finanzas han considerado el mensaje 08-2022 y proyecto de ley 001 PE 2022 y la fe de ratas incorporadas al proyecto citado bajo los números de proyectos 002 PE 2022 y 003 PE 2022 y se ha tenido a la vista el expediente 5358 de 2021 del señor diputado Ferraro y otras señores diputados. Luego de su estudio, esto es importante, por favor. Luego de su estudio, un poquito de silencio. Yo sé que estamos todos cansados, pero un ratito más. Los integrantes de las comisiones acuerdan dictaminar de conformidad la iniciativa incorporando las modificaciones sugeridas por los señores legisladores al dictamen y aconsejan proceder con la sanción del proyecto de ley. Y voy a la introducción al dictamen para dejar todo aclarado. El dictamen, en su encabezado, dice dictamen de mayoría, honorable Cámara, las comisiones de presupuesto de Hacienda y de Finanzas han considerado el mensaje 08-2022 y proyecto de ley 0001 PE 2022 y la fe de ratas incorporadas al proyecto citado bajo los números de proyectos 0002 PE 2022 y 0003 PE 2022 y se ha tenido a la vista el expediente 5358 de 2021 del señor diputado Ferraro y otros señores diputados, y por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconsejan la sanción del siguiente proyecto de ley. Gracias, presidente. Perdón, le pido que lea nuevamente el proyecto de ley porque algunos diputados o diputadas lo escucharon muy rápido y pueden tener alguna duda. ¿Puede usted leerlo? El texto, efectivamente. Sí, como no, déjeme volver para atrás. Vuelva para atrás. Espéreme que no lo encuentro acá, pero ya lo tengo. No. Vuelvo a leer. Perdón, un minuto más de silencio. Artículo 1. Apruébanse, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 75, inciso 7 de la Constitución Nacional y en los términos del artículo 2 de la Ley 27.612, las operaciones de crédito público contenidas en el programa de facilidades extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Fondo Monetario Internacional, FMI, para la cancelación del acuerdo stand-by celebrado oportunamente en 2018 y para apoyo presupuestario. El Poder Ejecutivo Nacional suscribirá, en uso de sus facultades, los instrumentos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo precedente. Artículo 2. La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. Artículo 3. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional. Muy bien, le agradezco, diputado. Está pasando a la firma
quiero decir que dada la velocidad en la que estamos actuando, que ese texto tal cual se leyó es exactamente el texto que va a tener el dictamen sin cambiarle ni una coma, porque eso está debidamente consensuado, es decir, está acá la responsabilidad del presidente del bloque y la mía personal y de la presidenta de la Comisión de Finanzas, de que ese es el texto del dictamen que estamos firmando. Los diputados o diputadas que ya han firmado, es decir, la reunión formalmente la damos por finalizada, habida cuenta de que se ha llegado a todos los acuerdos, se ha informado del horario de la reunión que del día de mañana a las 14 horas y desde luego seguramente por otras vías convocarán a labor parlamentaria, y demás, pero eso ya excede al funcionamiento y al trabajo de nuestras comisiones. Así que gracias a todas y todos por la paciencia y por haber contribuido con esa paciencia a lograr este acuerdo que es de gran trascendencia para los destinos de nuestro país. Gracias a todos y todas. Escuchamos justamente las palabras de Carlos Heller, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, dándole ya finalmente cierre a este debate porque hay dictamen. En un ratito vamos a repasar junto con Martín Di Natale, que está aquí conmigo, el articulado, cómo ha quedado. Lo adelantábamos hace un minuto nada más, no se movió un punto y una coma de lo que leímos hace un ratito, pero lo vamos a repasar ahora en minutos. Vamos inmediatamente a nuestras compañeras que están ahí, Sofía Reimundes, en la puerta del anexo C, con uno de los legisladores que ha sido protagonista de todo este debate. Sofía. Sí, exactamente, Amanda, estamos con Julio Cobos de la Unión Cívica Radical por la provincia de Mendoza, que ya se estaban retirando porque realmente esta comisión, este plenario de comisión comenzó a la 1:30 del mediodía y acaba de finalizar. Diputado, gracias por su tiempo. ¿Qué balance puede hacer de todo este debate y qué se espera principalmente para la sesión de mañana? Bueno, el balance creo que es más que positivo porque se ha logrado un dictamen unificado de los bloques mayoritarios, consensuando un proyecto que seguramente no encontrará mayores escollos mañana en la sesión. Así que ha sido una labor ardua de los presidentes bloques, de las autoridades de Cámara, particularmente el presidente de la Cámara, Sergio Massa, y obviamente en consulta, como tiene que ser, del oficialismo con el Ministerio de Economía, con el presidente de la Nación, que ha estado siguiendo de cerca a ver cómo termina esto, ¿no? Que creo que termina bien. Creo que cuando se trató la ley 27612 de darle al Congreso, no las atribuciones porque las tenía dadas, pero cualquier crédito pase la autorización por acá, bueno, es que estamos tratando como una política de Estado, porque el tema de endeudamiento afecta mucho al desenvolvimiento normal de nuestro país. Así que bueno, mañana veremos en labor parlamentaria la forma de organizarnos para hacer un debate ágil. La idea es tratar de no hablar mucho, de que hablen los que han tenido la responsabilidad mayor de llevar el tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Finanzas, y bueno, y tratar de darle media sanción al proyecto que hoy hemos avalado. Diputado, ¿cómo está? Amanda Alma lo saluda desde aquí, desde el piso. Primero, gracias por parar unos minutos y poder respondernos algunas de nuestras inquietudes. Cerrando ya este debate, preguntarle primero que nada cómo analiza el proceso de negociación. Ha sido una negociación ardua, como bien explicaba, pero justamente el oficialismo ha incorporado muchas de las demandas que ustedes planteaban y otros sectores también lo demandaban de esa manera. Eso es bueno, lo cual demuestra que tenemos capacidad de diálogo, de consenso, de acuerdo. Si esto lo extendiéramos a otra área, al país seguramente le iría mejor. Así que ojalá que después veamos de
que después de este acuerdo que se ha logrado sea un punto de inflexión para ver cómo en el país bajamos realmente la inflación con un plan económico serio, consensuado, cómo generamos empleo, cómo dinamizamos esta economía que lamentablemente no crece desde hace muchos años y que si lo hace muy circunstancialmente y no tenemos los parámetros para atraer inversiones como lo tienen los países vecinos, digo Chile, Perú, Bolivia mismo, Paraguay, Uruguay, que se diferencian de nosotros. Diputado, ¿cómo le va? Martín Natale lo saluda. Martín, un gusto. Diputado, me imagino que ustedes en estas negociaciones que han hablado con el interlocutor que era Massa, con el Poder Ejecutivo, tienen entendido que tal como está redactado este proyecto de ley, no es un impedimento para que el Fondo Monetario ponga alguna objeción, teniendo en cuenta que no está contemplado allí el plan económico que en un primer momento incorporaba el Poder Ejecutivo en el proyecto original que había enviado al Congreso. Sí, queda claro que nosotros la autorización que podemos dar es la que está establecida en nuestra Constitución y en la Ley 27612. El resto quedó bien expreso, que el Poder Ejecutivo es el responsable, dentro de sus facultades, de celebrar y tomar todas las acciones e instrumentos que estime para materializar el acuerdo en el momento que se firme. Así que eso lo dijimos desde el primer momento de la oposición y hoy lo estamos poniendo expresamente, con lo cual no es ningún impedimento para el Fondo Monetario, porque la responsabilidad de las acciones para bajar el déficit fiscal, todos los requisitos y compromisos que ha asumido y cumplir con las revisiones periódicas es del Poder Ejecutivo y así lo ha entendido el Poder Ejecutivo. Diputado, por último, preguntarle respecto a toda la información a la que pudieron acceder a partir de los anexos que hoy ya no forman parte. Ay, no escuchó. ¿Pudo escuchar? Perdón, se le había caído justo. Sí, ahora sí. Bueno, perfecto. A mí también sí, no, se pero me caen cosas. no tiene. Exacto, no tiene los anexos. Le quería preguntar respecto a esa información que ustedes hayan podido contar con toda la información del entendimiento que son los anexos. ¿Les permitieron mejorar su posición respecto a qué posición justamente tomar? ¿Les dieron herramientas, información necesaria para que ustedes evaluaran este pedido que hicieron de modificar el proyecto, o no influyó en nada esa información y no era necesaria que esté? Sí, influye obviamente porque conocemos cuál era el programa económico del gobierno que no compartíamos o que teníamos muchas sugerencias más por hacer, ¿no? Pero lo importante es que se nos dio toda la información. Ahora, gran parte de esa información, bueno, quedará nomás como algo anecdótico, porque el texto que se va a sancionar mañana o el dictamen que se ha obtenido no incluye ninguno de esos programas, solo queda bajo la responsabilidad de la órbita del Poder Ejecutivo. Pero debemos ser sinceros que se ha contado con toda la información y acá no ha habido ocultamiento de información. Muchas gracias, diputado. Lo dejamos ir porque ha tenido una jornada larga y mañana le queda otra más larga todavía con la sesión. Más larga. Gracias, Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Sofi, no sé si querés agregar algo más de lo que estás viendo. Se están yendo todos, es como la dinámica también de este tiempo. Sí, Aman, igual compartimos, ¿no? Lo que estaban diciendo previamente en la mesa fue una jornada muy álgida de debate. Comenzó a la 1:30 del mediodía y estamos viendo, a diferencia de otras comisiones que quizás abandonan la sala o el recinto rápidamente, bueno, se han quedado principalmente los miembros del bloque oficialista, del Frente de Todos. Le vemos al presidente del bloque, Germán Martínez, explicando los últimos lineamientos, ¿no?, de cara a lo que va a ser la sesión especial de mañana, que ya les adelanto, se realizaría a las 14 horas. La labor parlamentaria, como adelantaba el diputado Julio Cobos, comenzaría a las 13 horas, a la 1 del mediodía, y por supuesto se van a debatir, ¿no?, cuáles van a ser
los principales lineamientos a tener en cuenta en esta sesión, que se espera que dure obviamente hasta el viernes de esta semana, ¿no? Culminando la semana. Esto es lo que se puede ver en estos momentos, es lo que quedó, ¿no? El resultado de este largo debate que comenzó al mediodía, y también están finalizando, ¿no? La firma de este dictamen que, bueno, finalmente fue acompañado. Veremos mañana en la sesión, quienes no se expidieron todavía al respecto, ¿qué van a votar? ¿A favor, en contra? O también el balance de las abstenciones, que se venía teniendo en cuenta que iba a ser un número realmente muy abultado, aunque sea parte también del oficialismo y de la oposición. Ya habían adelantado su postura. Veremos finalmente qué ocurre mañana dentro del recinto y en cada una de las bancas, tanto dentro del oficialismo como también en el interbloque de Juntos por el Cambio. Ahí lo vemos también a Carlos Heller, que está finalizando, ¿no? Su discurso, su ponencia, claro. Y finalmente ahora sí comienzan a retirarse parte también de los integrantes que todavía estaban aquí dentro de la sala, principalmente de la oposición, que algunos se encuentran junto a los medios colegas que están fuera de esta sala 2 del anexo C. Que ahí, justo, Sofi, bueno, finalmente que te interrumpa, le estamos viendo a Sergio Chodos, que es el negociador, claro, ¿no?, del Fondo Monetario Internacional, representando a la Argentina, que se acercó recién el presidente de la comisión, Carlos Heller, a saludarlo, intercambiar algunas palabras, porque fue también protagonista, seguro, ¿no, Martín? Claro, esto indica también que, bueno, Chodos indudablemente ha comunicado todo esto durante la jornada de hoy con las autoridades del Fondo Monetario Internacional, han tenido permanente contacto, y lo que se ha logrado aquí, como decíamos recién, es aparentemente cumplir un poco también con las pretensiones del Fondo Monetario, que era lograr un acuerdo amplio, un consenso amplio en el Parlamento argentino, cosa que se está viendo ahora con la firma de este dictamen, con un amplio apoyo de los sectores de la oposición y, bueno, el bloque oficialista, donde quedará alguna duda y se despejará seguramente en el transcurso de mañana de cómo votarán aquellos sectores de la cámpora u otros sectores del kirchnerismo duro que tenían algunas críticas iniciales al acuerdo con el fondo. También veíamos recién, Sofía, a los diputados de la oposición, algunos de los que quedaban por lo menos firmando el dictamen. Eso también muestra que es un trámite que, si bien el articulado es pequeño, que tienen que cumplimentar todos los legisladores que forman parte de la comisión. Y algo que también se decía ahí al final del debate, en definitiva, en términos organizativos, es que los diputados que integran las dos comisiones tienen que firmar el dictamen en las dos comisiones. Tanto en la de finanzas como en la de presupuestos, son carpetas distintas, pero que recuperan y que recogen los votos, en este caso las firmas para los dictámenes que habilitan el tratamiento. Siguen ahí charlando, ¿no, Sofi? Ahí los diputados todavía no se han desconcentrado. Sí, Aman, exactamente. De la oposición ya todos están fuera de la sala, algunos están hablando con los medios colegas, que ya lo hemos entrevistado para DTV. Los que sí están todavía dentro de esta sala 2 en el anexo C es gran parte, ¿no? La gran mayoría del Frente de Todos, del bloque del Frente de Todos. Germán Martínez está en estos momentos tomando la palabra, dando, bueno, los últimos lineamientos, ¿no? De lo que va a ser el tratamiento de este proyecto de entendimiento técnico para el día de mañana. La sesión finalmente va a comenzar, como les contaba, a las 2 de la tarde. Se preveía que iba a comenzar a las 16, a las 4 de la tarde. Finalmente esto se adelantó. La labor parlamentaria va a ser a la 1. Se espera también que dure un tiempo prolongado, por lo que veremos, como bien estaba adelantando también Martín, qué sucede mañana dentro del recinto, que ahí se va a saber también el mayor porcentaje de los diputados y diputadas que acompañan este entendimiento técnico presentado por el Ejecutivo. La otra duda, la otra inquietud que hay en estos momentos, estas horas, también hacia adentro del oficialismo, es ver, la duda es, ¿qué pasó con ese plan económico que se había planteado y que lo había llevado adelante Guzmán? Si ese plan económico, al correrse del debate legislativo, es un plan económico que va a seguir vigente o no, si Alberto Fernández lo va a mantener en el tiempo, si esta fue una forma de resignar también
por parte de Alberto Fernández para lograr el acuerdo con el FMI, y si ese plan económico que fue objetado por parte del propio Frente de Todos finalmente se lleva adelante en una parte o en su totalidad, bueno, esa será la duda, obviamente, que habrá de aquí en adelante, y por supuesto cómo quedará parado Martín Guzmán frente a eso, en función del cumplimiento o no de ese plan en su totalidad, y cómo votará en función justamente de que se cumpla o no ese plan por parte de los sectores duros del oficialismo, ¿no? Sí, sin duda. Y también ver cómo se va a ir dando el devenir de la sesión, ¿no? Porque hoy escuchamos a muchos diputados y diputadas que forman parte de las comisiones argumentando mientras se daban también las negociaciones en el Palacio de la Cámara de Diputados con los presidentes de los bloques, para saber un poco cuál va a ser el clima, ¿no? Hasta ahora, lo vimos en los últimos minutos, hay tensión. El diputado Germán Martínez, el presidente del bloque oficialista, tuvo que llamar varias veces al silencio para poder leer el texto. Había una ansiedad, obviamente, importante también por parte de Juntos por el Cambio, de pasar a la firma, de concretar, de terminar ya con este debate, porque mañana en el recinto hay todavía una cuota muy importante de discusión y de argumentación. La cuestión es que vamos a ver seguramente, es cómo se ordena eso en la labor parlamentaria para que no quede ninguna suspicacia en el ambiente que genere alguna complicación. Igualmente, que haya tanto respaldo de los distintos bloques a un dictamen muestra que hay una voluntad colectiva de aprobar este proyecto. Sí, exactamente, Aman. Lo que venía adelantando la oposición era que iban a acompañar el refinanciamiento, que no querían empujar a la Argentina a un nuevo default, pero como bien estaba adelantando, no iba a acompañar el proyecto político, el proyecto económico que proponía justamente este entendimiento técnico de parte del Ejecutivo junto al ministro de Economía y Finanzas Nacional, Martín Guzmán, que recordamos este lunes vino aquí en esta misma sala, estuvo respondiendo preguntas y también disertando frente a los diputados y diputadas. Finalmente se llegó justamente a la firma de este dictamen. Como estaban adelantando también, veremos mañana a última hora qué sucede en cada una de las bancas, ¿no? Porque a comparación y en contraste en el Congreso que teníamos el año pasado, en el 2021, es un Congreso mucho más variado, ¿no? Hay muchísimos más colores políticos, argumentos y posturas que, bueno, están mucho más en contraste con las que teníamos en la composición del Congreso del año pasado, tanto en Cámara de Baja como en la Cámara Alta. De aprobarse, obviamente, de dar media sanción a este entendimiento técnico, se giraría el Senado. Y ahí, obviamente, sería otra discusión, pero también retomando el rol protagónico, ¿no? Importante que tuvo el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, como mediador por parte del oficialismo y también con los diferentes bloques. La intención era conciliar e intentar acompañar este entendimiento sin modificaciones, que cada uno de los diputados y diputadas adhiera a este proyecto. Finalmente hoy se consiguió, pero por supuesto veremos qué sucede en la sesión de mañana, de cara a el próximo desembolso, ¿no? El 22 de marzo, que ya estamos en algunos días nada más va a suceder. Claro, pues la sesión de mañana, más allá de que haya existido consensos con un dictamen de mayoría, con amplio consenso, no implicará seguramente que vaya a ser una sesión muy acalorada, con pases de factura seguramente entre oposición y oficialismo. Adentro del recinto y afuera también hay convocatoria de los sectores de izquierda, de los movimientos sociales críticos al gobierno nacional, el polo obrero, para oponerse al acuerdo Fondo Monetario Internacional, gobierno nacional. Una movilización de protestas que ya se están anunciando para el día de mañana. Atención, entonces, aquellos que circulan cerca del Congreso, que estén atentos, porque va a haber protestas y cortes de calle seguramente. Y además, como ya tenemos el horario en que va a ser convocada la sesión, lo comentaba Sofi hace un ratito nada más, desde las 11 de la mañana ya las autoridades de los bloques se van a empezar a poner de acuerdo con las autoridades de la Cámara para organizar la sesión. Es muy probable que allí también sea el momento en que se empiece a cortar la circulación en las inmediaciones del Congreso, porque es una sesión con mucha tensión política, lo estamos viendo, ¿no? Desde el momento en que ingresó el proyecto, desde el primer momento en verdad que se planteó este principio de entendimiento, de acuerdo entre el oficialismo, entre el gobierno nacional
y el Fondo Monetario, ya empezaron a mostrarse las distintas tensiones que atraviesan el debate en torno al endeudamiento externo con el Fondo Monetario Internacional para la renegociación del préstamo que se tomó en el año 2018. Todo esto va a estar seguramente presente mañana. A las 11 arranca entonces la Comisión de Labor Parlamentaria, que es el lugar donde todos los diputados de los bloques, los presidentes de los bloques, se reúnen porque hoy también hemos asistido a un posicionamiento de todos los bloques partidarios que manifestaban de alguna manera su rechazo al proyecto original. Así que vamos a terminar ya con esa situación en definitiva de incertidumbre mañana cuando se dé la sesión finalmente. Sofi, bueno, te dejamos ahí, gracias, buen trabajo y nos estamos encontrando seguramente mañana ya finalizando esta jornada tan intensa que tuvimos hoy. Gracias, Aman. Gracias también a los compañeros allí en el piso. Mañana nos veremos entonces trabajando también dentro de las inmediaciones y también en la casa de nuestro Parlamento. Así que mañana vendremos nuevamente con todos los detalles. Hasta mañana, nos vemos después. Y nosotros, bueno, aquí cerrando también, Martín. Qué intensidad, ¿no? Esta edición especial, un un momento histórico, por supuesto. Sin como duda. Se verá también mañana otro momento histórico del Parlamento Nacional con esta sesión especial. Nosotros nos vamos y los dejamos con la continuidad informativa aquí en DTV. Hasta la próxima. Las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es